Familia Tampaisa TV, ¿qué tal? Saludo como siempre, cordial. Aquí estamos una vez más, emitiendo desde el municipio de Yarumal para todo el norte, para las diferentes regiones del departamento, Colombia y el mundo a través de las redes sociales. Esto es el programa de Alcohólicos Anónimos y como siempre, después de invitarlos a que se pongan cómodos unos 30 minutos, pues vamos a entrar hoy con nuevo tema. Los invitados sí son los mismos. Don Darío, don Antonio, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Miguel, muchas gracias. Amigos televidentes de Tampaisa, mil gracias por estar con nosotros. Yo soy Antonio y soy alcohólico anónimo. Un cordial saludo, Miguel, y la teleaudiencia de Tampaisa TV. Igualmente, mi nombre es Darío Antonio, yo soy alcohólico y como hemos venido haciéndolo semana por semana, aquí estamos de nuevo para llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Bueno, vamos a hablar entonces sobre Alcohólicos Anónimos, de cómo llega a Colombia. Hablemos precisamente de esos inicios, de cómo llega la información del programa de Alcohólicos Anónimos a nuestro país. A ver, Miguel, para situarnos en la historia es necesario conocer un poco de qué estaba pasando con Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos. Para la época de 1940, únicamente teníamos establecidos en América del Norte 3 grupos, Cleveland, Nueva York y Akron. No había sino esos 3. Pero el impacto de el efecto que estaba haciendo el programa Alcohólicos Anónimos en los alcohólicos de Nueva York, especialmente, y luego Cleveland, dio pie para que la gente tuviera muy buena visión de Alcohólicos Anónimos. Nosotros empezamos a tener una primera información a través de un barranquillero, Alejandro Cotes, que más adelante hablaremos de él, y él es la primera persona que entonces entra en contacto con Alcohólicos Anónimos desde Colombia, ¿cierto? Yendo a Estados Unidos. Para esa época de 1940 o entre 1940 y 1950, realmente lo que había en Colombia era muy poco, todo se estaba desarrollando a nivel de Estados Unidos. Entonces, como te decía, este comerciante, Alejandro Cotes, y un médico que trabajaba en la clínica Santo Tomás de Bogotá, el doctor Hernán Vergara, son las primeras personas en conocer la filosofía y los principios de Alcohólicos Anónimos en Colombia. Pero tuvimos a la vez dificultades con esos 2 primeros personajes. Por ejemplo, con el doctor Vergara, él no aceptaba que una filosofía moral, que una parte educacional, que una transformación espiritual tuviera una solución para un problema tan grave, tan delicado de la salud como es el alcoholismo. Adicional a eso, el doctor Hernán Vergara era un hombre supremamente religioso. Entonces a él se le metió en la cabeza de que los grupos de Alcohólicos Anónimos eran protestantes y lo asimiló con el ateísmo y empezó a hacer la difamación de los programas de Alcohólicos Anónimos. No solamente perjudicó el ingreso de esa posición del doctor a Colombia, sino que perjudicó el ingreso de Alcohólicos Anónimos a países de Centroamérica y de Sudamérica, porque en esta parte del mundo somos muy creyentes en la religión católica. Entonces empieza ese primer momento para la historia con dificultades. Ver que nosotros hoy tenemos Alcohólicos Anónimos así en bandejita, parece que todo hubiera sido así, pero las dificultades que hubo fueron inmensas. Luego pasa otra cosa importante, que daba para nosotros un beneficio, y es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Estados Unidos habían desarrollado ya el programa y muchos de los militares que fueron asignados a los batallones que fueron a Europa a combatir eran Alcohólicos Anónimos, y ya había libros de Alcohólicos Anónimos escritos en inglés. ¿Qué fue beneficio para nosotros? Que estos generales, estos soldados, todas estas personas que fueron llevadas a la guerra, se llevaron los libros, y entonces para
Europa fue más fácil la llegada del mensaje que para nosotros, porque allá ellos tenían la literatura, tenían el conocimiento, tenían la vivencia. De hecho, se habla de que hubo menos desertores, menos muertos y menos problemas de alcoholismo entre los soldados y todos los militares que fueron, que eran miembros de Alcohólicos Anónimos. Es decir, se mantuvieron, a pesar del fragor de la batalla y todos los horrores pues, de una guerra, se mantuvieron firmes. Pero Entonces, compañero, pues fue porque pusieron sus vidas y sus voluntades en manos de un poder superior, fuera cual fuera. Exactamente. Entonces eso dio pie para que hacia Europa llegara primero, naciendo Alcohólico Anónimo aquí en Akron, diera posibilidades de que fuera primero a Europa. Por esa razón, la Segunda Guerra Mundial, digámoslo, internacionalizó Alcohólicos Anónimos. Fue tanto el auge de ese pacto que terminada la guerra, Lois y Bill, que son el esposo, pues, la esposa del cofundador, emprenden un viaje hacia Europa y se van a diferentes países a llevar el mensaje. Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Francia, son países que recibieron primero que nosotros, estando relativamente más cerca, el mensaje. A todo este cuento que te estoy diciendo, que la gente a veces le duele que llegue a cuento, es una historia, se suma un hecho trascendental. Viendo el efecto que estaba sucediendo con los alcohólicos en Estados Unidos, la Asociación Médica Americana, en pleno, declaró al alcoholismo como una enfermedad. Ya no era un vicio, no era una falta moral, ya no era una debilidad, ya no era una falta de carácter, sino que ya las personas científicas de la Asociación Americana dijeron que el alcoholismo era una enfermedad y que había que atender en diferentes centros esa problemática. Ahí empiezan entonces a fortalecerse las diferentes oficinas. Para nosotros fue grato porque a nivel de América, la primera oficina de servicios generales que se establece y funciona es la nuestra, primero que México. A pesar de que México, como tenía personas que fueron a la guerra y estaba más cerquita a los Estados Unidos, ellos tuvieron la oportunidad de crear primero grupos que en el resto de América. Entonces allí nace un primer grupo que solo hablaba inglés, eran miembros militares, entonces se llamó el Mexico City Group, que solo hablaba inglés y era para personas de habla inglesa. Y en México también se forma otro grupo que se llama el Grupo del Hospital Central Militar. Únicamente allí asistían militares que tenían problemas de alcoholismo y que conocían el programa por sus compañeros de la guerra. Entonces ahí empieza como a venirse el mensaje hacia el sur. Mira que ya vino en México y allí permanece un poco de tiempo, no trasciende hacia nosotros. ¿Qué pasa después? En esta historia aparece un primer miembro que habla español y está en Estados Unidos. Este miembro es conocido como Dick, le llamaba Ricardo. Dick es un mexicano y él ingresa a Estados Unidos y empieza a asistir a reuniones sin saber nada de inglés. Simplemente por las señas, los mensajes, ver la alegría de los otros, él se fue quedando y este hombre, en su afán por recuperarse, empezó a traducir libros, el libro grande de nosotros, el texto básico, palabra por palabra. Entonces buscaba en el diccionario el significado de cada término y lo iba poniendo y buscando darle un contexto gramatical hasta que él se convirtió en uno de los mejores traductores de nuestra literatura, desde el inglés hacia el español. Ese es un favor que le debemos también a ese mexicano, que es el primer miembro de habla hispana en Alcohólicos Anónimos. Se va para allá a trabajar, pero entonces empieza a darnos la devolución, nos va empezando a traducir
y nos va trayendo esos libros traducidos. De hecho, de él, de Ricardo Dick, es cuando recibimos el primer volumen, que era un libro gordote, grande, por la forma como él lo tradujo. El primer volumen del texto básico lo recibimos precisamente de las traducciones de este mexicano. Después de que empiezan las traducciones y empieza a llegar gente hispana a los grupos, al igual que Ricardo, entonces empieza el deseo de los hispanos a formar grupos de habla hispana. Entonces ya aparece en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, el primer grupo que se llamó precisamente así, el Grupo Hispano. Y allí entonces iban dominicanos, guatemaltecos, personas de diferentes lugares de Centroamérica especialmente, y de México. Allí entonces se forma el primer grupo que hablaba español. Para nosotros era muy valioso, y fue muy valioso porque desde ahí empieza a llegar más fácil el mensaje, nos comunicabas en el mismo idioma, que no había sucedido antes. Entonces este tipo de cosas nos lleva a ver cómo las dificultades de la historia nos muestran todo lo que ha pasado y cómo la mano de Dios se va manifestando en cada una de esas cosas que se van uniendo de una manera que uno hoy las ve como muy claras, pero para el momento de la vida de Alcohólicos Anónimos eran cosas de cómo suceden estos detalles, ¿cierto? Entonces, eso para nosotros fue muy valioso, que llegaran estas personas a formar esos grupos. Te hablaba de que la Asociación Médica declaró el alcoholismo enfermedad. Eso dio también un valor muy importante para nosotros, porque ya la gente se interesó en analizar todo el aspecto de la enfermedad. La Asociación Médica Americana no fue la primera en hablar de que el alcoholismo era una enfermedad. Ellos lo hicieron en 1944. 1944. Declararon la enfermedad del alcoholismo como enfermedad. Pero antes de eso, en 1773, el médico Benjamin Rus había dicho exactamente lo mismo, solo que a él no le creyeron y lo descontextualizaron. ¿Cómo que un médico va a decir este tipo de cosas sin ninguna fundamentación? Luego ya vinieron otras experimentaciones, otras observaciones, y se dio, digamos, el reconocimiento de que en el alcoholismo hay aspectos biológicos, psicológicos, genéticos, sociales, conductuales, que hacen que se desarrolle el problema en las personas que entran en contacto con la sustancia, alcohol. En la medida que yo me voy, introduciendo cantidades pequeñas de alcohol, me voy haciendo adicto al efecto, no tanto a la sustancia, sino al efecto que produce en mí, la alegría inicial, el despabilamiento, el bobito, como decimos tradicionalmente, diría se alegra. Total al efecto, porque el efecto, saborcito. El sabor no es tan agradable, aunque hay personas que dicen que sí, y se lo saborean y se lo dan un rato en la boca y le hacen buches y al final pues lo vomitan igual que cualquiera. Pero entonces se van haciendo, digamos, adictos a ese efecto, a la alegría que produce inicialmente los primeros tragos, desinhibirse, estar contento, alegre, poder hablar y cantar, bailar. Entonces a eso se unió entonces la Sociedad Médica Americana a decir, esto es lo que hace que la gente beba. Y de hecho nosotros tenemos en nuestro texto básico un concepto que para nosotros es muy valioso, que es el del médico William Duncan Silver, que es quien escribe nuestro capítulo de la opinión del médico, y ahí nos desnuda totalmente. Ustedes son así, y nos advierte: personas como ustedes no pueden entrar en contacto con el alcohol de ninguna manera, ni en ninguna cantidad, porque ustedes siempre serán alcohólicos, lo dijo la medicina.
Entonces, toda esta historia que te cuento, Miguel, y a los televidentes, tiene que ver entonces con las bases para que llegara el mensaje de Alcohólicos Anónimos a Colombia. Mira que estábamos en inglés, pasamos a los grupos hispanos, pasamos a la traducción, pasamos a los grupos mexicanos, y ya hay, digamos, abonado el terreno para que pueda llegar el mensaje hasta nosotros. Por medio de Alejandro Salcedo. Exacta, y precisamente usted lo mencionaba hace un rato a ese señor, Alejandro Salcedo. Alejandro Salcedo Cotes. ¿Cómo conoció la comunidad de Alcohólicos A Anónimos? ver, hombre, pobre Alejandro, y le debemos mucho. Al igual que la mayoría de nosotros, fue el autor de una tragicomedia impresionante, Miguel. Alejandro, barranquillero, nació en Barranquilla, de familia rica, familia prestante. Creció y se educó en Europa, rodeado de gente rica, de caché, de grandes empresas, grandes negocios. Conoció idiomas en grandes cantidades y licores en grandes cantidades. A medida que conocía el licor, también lo probaba a ver si era bueno o no, hasta que aprendió bastantico. A los 30 años de edad, ya en Barranquilla, heredó una empresa naviera impresionante, junto con su astillero, fábrica de los mismos barcos. Viajaban por el río de la Magdalena en su tiempo. Junto con su hermano heredaron esta empresa naviera, y era un gran negociante, tenía una cabeza impresionante para los negocios, demasiado inteligente, pero ya venía muy picado por el licor, había aprendido a beber demasiado, ya era un bebedor muy fuerte, no había perdido su tacto para negociar, ni nada, para hacer plata, nada, pero ya bebía demasiado. Llegó al punto en que su familia, la sociedad, sus amigos, inclusive él, se preocupaban por su manera de beber. Empezó, como todos nosotros, a buscar soluciones, que a llevar novenas, que a pagar promesas, que esto y que lo otro. Por ningún lado le dio. Por ahí inclusive vino a Medellín y visitó al psiquiatra Lázaro Uribe. Ese doctor Lázaro Uribe fue más tarde director del Hospital Mental en Antioquia. No, lo visitó y no dio resultados, siguió haciendo ensayos, pero se le iluminó la cabeza. Casándome, se me cuadra el asunto y no vuelvo a beber, como todos nosotros. Sí. Se casó con una hermosura de mujer, joven, prestante, de buena familia, y celebró y se quedó celebrando. Empeoró su bebida. Es que todavía no sabíamos en Colombia que esto era una enfermedad, él todavía no sabía que esas soluciones así, esos paños de agua tibia no daban. Y que la solución no está afuera, ¿no? Eso, la solución no estaba, la solución está dentro de mí, acompañada de Alcohólicos Anónimos, y ese poder superior que nos ayudó a que el mensaje llegara al país. Él se casó y no, empeoró su bebida, empezó a tener hijos, peor todavía. Luego corrió con la mala suerte de que se le murió el hijo mayor. Peor. Claro, suficiente excusa para empeorar su modo de beber. Y para acabar de agrandar las cosas, se le murió la esposa bien joven y bien bonita. Siguió peor, viudo, con 2 hijas, mucho trabajo, mucho talento, mucho que hacer, preocupado por completo por esa forma tan miserable de beber, por esa vida que estaba llevando, una fábrica de plata impresionante, un gran papá, pero un bebedor asustador. Tan asustados estaban que su familia, sus amigos, decían que él era preso de una locura extraña, impresionante. Él dijo, esto va a tal punto que mandó a hacer una jaula de hierro. Por favor, cuando me vean en estas crisis, me encierran con candado, que no quiero salir. Tipo tan inteligente y llegar a ese tope, estoy loco, por Dios, ¿qué clase de locura es esta? Ya nada me dio resultado. En uno de sus viajes a Estados Unidos, que viajaba demasiado a sus negocios, se internó. Allá aparecieron 2 clientes, dijeron que eran de Alcohólicos Anónimos, y empezaron a conversar, a mostrarle el programa de Alcohólicos Anónimos, y empezaron algo que es muy importante para el recién llegado a la comunidad. Por medio de sus fortalezas, de sus esperanzas, de sus experiencias, levantaron los fondos de él, de Alejandro,
Le recordaron todos los daños que hacía a los demás, a los que los querían y a él mismo, por medio del licor. Inclusive le recordaron por allá que hacía 7 años su hija mayor se iba a casar. Entonces dijo, vamos a Estados Unidos a comprar el ajuar. Se fueron para Estados Unidos. En un descuido de la hija se desapareció y apareció a los 3 días, vuelto un desechable, con olor a alcantarilla, vuelto nada. Lo recogió un señor Max, que dijo que era alcohólico anónimo. Lo llevó hasta su casa, lo acompañó, le pasó por primera vez el mensaje, lo estuvo llevando a reuniones y lo acompañó mientras estuvo en Estados Unidos hasta que volviera a Colombia. Entonces estos 2 alcohólicos anónimos le mostraron todo esto, le dijeron, esto es así, hay que reconocer lo que hay dentro de usted, hay que mirar cuáles son los detonantes, hay que ser humilde, hay que entregar mi vida y mi voluntad en manos de un poder superior, el que usted quiera. Y el hombre tomó su nuevo aire, levantó sus fondos, recordó toda la miseria que vivía por culpa del licor y se vino para Colombia. Dijo, vamos a trabajar con Alcohólicos Anónimos. Más adelante les cuento otro ratico. Bueno, y aparecen más nombres como Arturo Escobar, ¿no? ¿Cómo se da ese encuentro? Ese es mi héroe. Sí. Hágale, Darío. Ese es el héroe de la película. Ese es el héroe. A ver, Arturo Escobar es una persona, es un boticario. Se llamaba entonces en ese momento a las personas boticarios, los que estudiaban lo que ahora conocemos como lo de la farmacia. Sí, todo lo de la regente. Como un regente de farmacia. Claro. Entonces, Arturo Escobar es una persona de Betulia, es un viejito ahí bajito, muy hablantinosito y muy tomadorito de aguardiente. Él estudia farmacia en la Universidad de Antioquia y empieza sus primeras acciones de contacto con el alcohol ahí, en las tertulias que tenían pues con compañeros del Liceo Antioqueño, que era anexo a la Universidad de Antioquia, donde él estudió, y con los compañeros de la Universidad de Antioquia. Empieza a beber. Cuando de todas las idas y venidas logró terminar en la universidad, entonces dijo, no, yo en Medellín me voy a perder, yo aquí bebo mucho, yo me voy a tener que ir de aquí. Entonces se configuró en Arturo la primera fuga geográfica que nosotros llamamos. Señor. Aquí se bebe mucho, vamos a beber a la cocina. Eso mismo hizo. Entonces se fue para Ciudad Bolívar. Se fue para Ciudad Bolívar y puso una farmacia. Y allá era lo mismo, tertulias, conversaciones, borracheras, una cosa y la otra. Estando allá como farmacéutica, un visitador médico, estos que vendían medicaciones, le digo, hermano, usted tiene un problema bastante alto con el alcohol. Yo le voy a sugerir una medicina que es muy buena para no beber. Tiene que tener mucha precaución porque eso trae consecuencias colaterales graves. Se llama el antabús. Entonces Arturo, en su deseo de mantenerse sobrio, el farmacéutico del pueblo empezó a consumir antabús y a combinarlo con alcohol. Eso le produjo todos los desastres pues habido y por haber. Aparece entonces la posibilidad de irse para Barranquilla a trabajar. Entonces se va para Barranquilla a trabajar. Y allá continúa lo mismo. No era el lugar, el problema lo tenía él, no el lugar, no los amigos, no su condición de farmacéutica, sino que su problema andaba con él, como para con todos. Sus defectos de carácter. Sí, sus debilidades humanas y sus defectos de carácter los llevaron a beber allá, a tal punto que buscó una solución clínica. Yo no me puedo dejar matar del alcohol, es que yo soy un hombre muy joven, muy valioso, en fin, ¿cómo voy a dejarme morir? Para ese entonces, la Clínica del Atlántico era, digamos, la institución más prestigiosa en esa área de Colombia para el tratamiento de la dixomanía. No se llamaba que era alcoholismo, sino la dixomanía, que así le decían a los bebedores, dixómanos, era un término muy bonito. Sí. Como que le digan alcohólico a dixómano, sí. Siempre cambian mucho. Entonces, él se interna en la Clínica del Atlántico, que le garantizaban
que era buena y que allí, con toda seguridad, su problema de alcoholismo iba a ser solucionado. Estando allá interno, como decimos nosotros, amarrado en la camilla, es cuando aparece Alejandro Salcedo Cotes en busca de otro alcohólico para hablar con él. Y le dicen, sí, aquí tenemos un cliente, un antioqueño que es farmacéutico, ahí lo tenemos encerradito, está con suero y con una cosita y la otra, porque está muy jodido, muy enfermo del alcoholismo. Alejandro se sienta a hablar con Arturo y le cuenta todos los principios de Alcohólicos Anónimos. Ese día, en la clínica del Atlántico, Arturo reconoce su derrota total, es decir, él acepta que él no puede tomarse el primer trago y que él no tiene capacidad para controlar la bebida y que adicional a eso tiene todos los problemas habidos y por haber, ya nadie le cree. Entonces sale de la clínica, lo dejan salir con el compromiso pues de que va a seguir hablando con Alejandro y establecen algunas reuniones iniciales de Alcohólicos Anónimos en Barranquilla, en la oficina de Alejandro, otras veces en la farmacia de Arturo, hacían reuniones y el grupo en Barranquilla no prosperó. Arturo le presenta la oportunidad de volver a Medellín porque le dan la posibilidad de venir a trabajar a Envigado en una farmacia, entonces se viene nuevamente para Antioquia. El grupo de Barranquilla, por las reuniones mejor, cuando él se viene, no volvieron a hacerse, no se volvieron a dar. Arturo se viene para Antioquia y empieza a caminar de un lugar a otro, buscando a más compañeros para llevar el mensaje, para mantenerse sin beber y con el afán de encontrar la recuperación. Entonces, el encuentro de Alejandro y Arturo se da por la enfermedad de Arturo y por estar recluido en la clínica del Atlántico. Allí es cuando ellos se encuentran y ahí es cuando se entrega el mensaje por parte de Alejandro. Hay que aclarar que Alejandro no fue perseverante en el programa. Alejandro paraba, volvía y bebía y volvía y bebía y se murió bebiendo. Él se murió bebiendo, no se murió recuperado, pero nos hizo un gran favor para la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Trajo el mensaje de Nueva York, se lo pasó a Arturo y Arturo se convirtió, digamos, en el mensajero permanente, porque él después de la visita de Alejandro en la clínica no volvió a beber. Lo mismo que pasó Darío en Estados Unidos. Evi le llevó el mensaje al cofundador Bill W. Bill W no volvió a beber y Evi volvió a recaer varias veces. Estuvo solo los últimos meses de su vida sobrio. Lo mismo sucedió con Salcedo y con Escobar. Salcedo trajo el mensaje, se lo transmitió a Escobar. Escobar no volvió a beber y Salcedo recaído y lo mató el licor. Así es. Bueno, pero nos hizo un gran favor, como dice Darío. Exacto. Hay una historia particular de Arturo Escobar. No, pero permítame porque el tiempo se nos terminó. Pero seguimos mencionando a Arturo Escobar y los invitamos para esta otra historia muy particular donde él ya se convierte en un alcohólico solitario, ¿no? Sí, bueno, claro que sí. Sí, eso será para el próximo programa. Me quiero robar estos 2 minuticos que nos falta, porque bueno, saliendo un poquito del libreto, y es para hablar sobre, ustedes mencionaban que en los años 40, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, todo este tema del alcoholismo, ¿no? ¿Qué pasó antes? O sea, en la Primera Guerra Mundial, o entre los años 20 y 40 fue que empezó el auge de la fabricación del alcohol. ¿Cómo se dio ese tema de, o ya tuvo más fuerza y más reconocimiento, o era como más... A ver, Miguel, lo que pasa es que lo prohibido es lo mejor. Ajá. Cuando hubo la prohibición en esos tiempos, era cuando sabía mejor, entonces todo el mundo fabricaba. Si yo fabrico y no me vale nada, consumo mucho más licor. Entonces el licor se apoderó de demasiada gente. Solo que tiene que haber un poder superior que cayó en cuenta antes que los médicos de que estábamos en problemas con el licor y arrancó con el primer mensaje en Estados Unidos. Es que antes de que sucediera Alcohólicos Anónimos hubo otros movimientos
que buscaron solucionar el problema de la bebida de los estadounidenses. Entonces apareció eso, de la prohibición, la ley de la temperancia, el grupo de los washingtonianos, los grupos orfos, algunas iglesias estaban muy preocupadas por esa falta de carácter y falta de moral de los ciudadanos norteamericanos. Pero la prohibición, como dice Antonio, antes proporcionó la creación de alambiques por todas partes. Claro. Entonces en cualquier cocina destilaban alcohol, de papa o de cualquier cosa que se pudiera fermentar. Entonces aumentó el consumo, aumentó la cantidad de producción de bebida y luego vino pues el problema también del tráfico. Pues sabemos que las mafias eran transportadoras de tabaco, opio y alcohol. En ese tiempo pues que hubo la prohibición. Entonces, y no hubo como un direccionamiento correcto como los libros ahorita y Alcohólicos Anónimos en sí, porque de pronto lo que ustedes mencionan, habían otros grupos, pero no tenían como, o no acertaban en ese conocimiento. El método no era bueno, Miguel. Según le dicen los libros, el método no era el mejor, porque yo entrara a un grupo de esos y sí, empezaba a mermar o lo dejaba, pero bajo ciertos yugos. Usted tiene que hacer, todo eso era mandado, obligado, como terapias de choque, entonces no era bueno para un borracho. Con el orgullo que nosotros nos mandamos, para otros llegué a tratar de la forma en que lo hacían, de pronto sirvió, eso al principio sirvió, Darío, ¿cierto? Claro que sí, es que los washingtonianos llegaron a tener 100.000 miembros, era una población muy alta. ¿Qué pasó con ellos? Empezaron a meterse en otras cosas, entonces participaron en política, cuando la prohibición, entonces ellos estaban a favor de la prohibición, entonces empezaron unos a discutir con ellos, ¿cómo así? Entonces nosotros no vamos a poder trabajar, no vamos a poder vender, las familias de nosotros ¿qué? Si nosotros no sabemos sino hacer whisky, y ustedes prohibiéndonos y apoyando eso. Entonces empezaron a tener, digamos, unas ocupaciones diferentes a la recuperación. Eso los llevó al fracaso. Bueno, parte de la historia también, y que seguimos en el proceso de cómo llega Alcohólicos Anónimos a nuestro país. Señores, el tiempo es corto en televisión, a ustedes muchas gracias por esos nuevos conocimientos. Gracias a usted, Miguel, gracias a ustedes, amables televidentes. Esperamos que en un nuevo programa continuamos con esta hermosa historia de Alcohólicos Anónimos en Colombia. Muchas gracias. De igual manera, agradecerle mucho a Tampaisa TV, a Miguel en la dirección y en la cámara, y contarles historias de cómo llegamos a tener Alcohólicos Anónimos en Colombia, porque como hemos dicho, quien no conoce la historia generalmente subestima lo que ha sucedido. El esfuerzo que hubo fue fenomenal, fue grandioso y afortunadamente entretenida y graciosa. Además sí, porque son cosas focosas lo que nos pasó, pero gracias a eso yo hoy tengo que agradecerle a Dios que me tenga aquí sentado hablando de alcoholismo y sin beber. Así es, continuamos en esta historia en un próximo programa.